Apostolado legionario. Número 1. Su dignidad. Para poner de relieve la dignidad del apostolado al que la Legión llama a sus miembros, así como la importancia que este apostolado tiene para la Iglesia. No hallamos palabras más categóricas que las siguientes y firmes declaraciones. Los cristianos seglares obtienen el derecho y la obligación del apostolado por su unión con Cristo cabeza, ya que insertos por el bautismo en el cuerpo místico de Cristo, robustecidos por la confirmación en la fortaleza del Espíritu Santo, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Se consagran como sacerdocio real y gente santa. Primera de Pedro 2:4-10. Para ofrecer hostias espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. La caridad, que es como el alma de todo apostolado, se comunica y mantiene con los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía. Ya Pío XII decía: los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Por tanto, ellos especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. María ejerce sobre el género humano una influencia moral que no podemos definir mejor que comparándola con esas fuerzas físicas de atracción, afinidad y cohesión, que en el orden de la naturaleza unen los cuerpos y sus partes componentes entre sí. Creemos haber demostrado que María ha tenido parte en todas las grandes gestas que constituyen la vida de las sociedades y su verdadera civilización. Número 2. El apostolado del laico es indispensable. Nos atrevemos a afirmar que el bienestar moral de una población católica depende de que ésta cuente con un buen núcleo de apóstoles, pertenecientes al estado laical, pero imbuidos de un espíritu sacerdotal. Ellos procurarán al sacerdote unos eficaces puntos de contacto con el pueblo. Sin esta perfecta compenetración del sacerdote y el pueblo, no hay garantía de éxito, pues ambos se necesitan mutuamente. Ahora bien, el fundamento de todo apostolado es un interés vivísimo por la Iglesia y por su misión en la tierra. Pero como este interés no puede brotar sino de la plena convicción de estar uno colaborando positivamente con la misma Iglesia, está claro que una organización de apostolado es forjadora de apóstoles. Lo cierto es que donde no se cultiva asiduamente el celo apostólico, se prepara el terreno para que surja otra generación desprovista de todo interés por la Iglesia, de toda conciencia
de responsabilidad para con ella. ¿Y qué provecho puede salir de un catolicismo tan inmaduro? ¿Qué será de él cuando se perturbe algo su calma? La historia nos enseña que el miedo llega a impulsar a una Grey tan cobarde como esa al destrozo de sus mismos pastores, o a que las ovejas se dejen devorar por la primera manada de lobos que se presente. El beato John Henry Newman declara como un axioma: en todo tiempo, los cristianos seglares han sido la medida del espíritu católico. La función principal de la Legión de María es desarrollar en los seglares la conciencia de su vocación. Nosotros, los seglares, corremos el peligro de identificar a la Iglesia con el clero y los religiosos, a quienes Dios ha dado ciertamente lo que nosotros llamamos, con demasiado exclusivismo, una vocación. Inconscientemente los demás estamos tentados a considerarnos como del montón, como si esperáramos salvarnos observando lo mínimo prescrito. Olvidamos que nuestro Señor llama a cada una de sus ovejas por su nombre, Juan 10:3, y que en palabras de San Pablo, ausente físicamente como nosotros del Calvario, el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Cada uno de nosotros, aunque no sea más que un carpintero de aldea, como lo fue Jesús mismo, o una humilde ama de casa como su madre, tiene una vocación. Es llamado individualmente por Dios a darle su amor y su servicio, a hacer un trabajo particular que otros tal vez puedan superar, pero que no pueden hacer en nuestro lugar. Nadie, sino yo mismo, puede entregar a Dios mi corazón ni hacer mi trabajo. Y es precisamente esta conciencia personal de la religión la que fomenta la legión. El socio ya no se contenta con permanecer pasivo o satisfecho con las apariencias. Tiene que ser algo y hacer algo por Dios. La religión ya no es para él un valor secundario, sino que llega a ser la inspiración de toda su vida. Por más rutinaria que ésta sea humanamente. Y esta convicción de la vocación personal crea inevitablemente un espíritu apostólico, el deseo de perpetuar la obra de Cristo, de ser otro Cristo, de servirle en los más pequeñuelos de sus hermanos. De esta manera, la legión viene a ser el sustitutivo seglar de una orden religiosa. La traducción en términos de vida seglar de la idea cristiana de la perfección, la extensión del reino de Cristo en la vida seglar de hoy. Alfredo O'Reilly. Número 3. La legión y el apostolado seglar. El apostolado, como tantos otros grandes principios, es por sí, en teoría, cosa fría
y abstracta, y por eso tiene el peligro de no llamar poderosamente la atención de los laicos y de que éstos no respondan al alto destino que se les brinda, o lo que es peor, de no creerse capacitados para realizarlo, con el desastroso resultado de que los seglares renuncian a todo esfuerzo por desempeñar el papel que les corresponde de derecho y como obligación urge en la lucha que sostiene la Iglesia. Mas oigamos a una autoridad competente en esta materia, el cardenal Riveri, antiguo delegado apostólico para el África misionera y más tarde internuncio en China. La Legión de María es el deber apostólico revestido de una forma tan atractiva y seductora, tan palpitante de vida, que a todos cautiva. Obra en todo conforme a la mente de Pío XI, es decir, en absoluta dependencia de la Virgen Madre de Dios. Toma siempre como base de reclutamiento y aún como clave de potencia numérica las cualidades individuales del socio. Está fortalecida y protegida por abundante oración y sacrificio y por la adhesión rigurosa a un reglamento y, en fin, colaboradora estrechamente con el sacerdote. La Legión de María es un milagro de los tiempos modernos. La Legión profesa al sacerdote todo el respeto y obediencia debido a los legítimos superiores. Es más, como el apostolado legionario se apoya enteramente sobre el hecho de ser la misa y los sacramentos los principales causas por donde fluye la gracia, cuyo ministro esencial es Él. Y como todos los esfuerzos y recursos de los legionarios deben encaminarse a repartir este divino manjar entre las multitudes enfermas y hambrientas, se deduce que el principio básico de la actuación legionaria será necesariamente el llevar al sacerdote al pueblo, sino siempre en persona, cosa imposible a veces, por lo menos mediante su influencia, y procurar la comprensión mutua entre el sacerdote y el pueblo. El apostolado de la Legión se reduce esencialmente a esto. La Legión, aunque compuesta en casi su totalidad de personas seglares, obrará inseparablemente unida con sus sacerdotes, acaudillada por ellos, con absoluta identidad de intereses entre ambos, y buscará con ardor completar los esfuerzos del pastor y ensanchar su campo de acción en la vida de sus feligreses, para que éstos, acogiéndole, reciban al Señor que le envió. Sí, os lo aseguro, quien recibe a uno cualquiera que yo envíe, me recibe a mí, y quien me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Juan 13:20. El sacerdote y la legión. Número 4. La idea del sacerdote, rodeada de personas deseosas de compartir con él sus trabajos, está sancionada por el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús se dispuso a convertir al mundo rodeándose de un grupo
de escogidos, a quienes instruyó por sí mismo y comunicó su propio espíritu. Los apóstoles tomaron a pecho la lección de su divino Maestro y la pusieron en práctica, llamando a todos para que les ayudasen en la conquista de las almas. Dice el cardenal Pizarro: bien puede ser que los forasteros que llegaron a Roma, Hechos 2:10, y oyeron predicar a los apóstoles el día de Pentecostés, fueran los primeros en anunciar a Jesucristo en Roma, echando así la semilla de la Iglesia Madre, que poco después vinieron a fundar San Pedro y San Pablo de un modo oficial. Lo cierto es que la primera difusión del cristianismo en Roma misma fue obra del apostolado seglar. ¿Cómo pudo ser de otra manera? Que hubiesen logrado los 12 perdidos, como estaban en las inmensidades del mundo, de no haber convocado a hombres y mujeres, a ancianos y jóvenes, diciéndoles: llevamos aquí un tesoro celestial, ayudadnos a repartirlo. Alocucio de Pío XI. Citadas las palabras de un papa, añadamos las de otro, para demostrar contundentemente que el ejemplo de nuestro Señor y de los apóstoles respecto de la conversión del mundo es la pauta que ha dado Dios a todos los sacerdotes, alter Christus, para que ellos obren de igual manera en el limitado campo de acción de cada cual, ya sea parroquia o distrito, ya sea una obra especializada. Hallándose cierto día el Papa San Pío X entre un grupo de cardenales, les preguntó: ¿qué os parece lo más urgente hoy para salvar a la sociedad? Edificar escuelas, contestó uno. No, replicó el Papa. Multiplicar las iglesias, añadió otro. Tampoco. Reclutar más cleros, dijo un tercero. Ni eso siquiera, repuso el Papa. No. Lo más urgente ahora es tener en cada parroquia un núcleo de seglares virtuosos y al mismo tiempo ilustrados, esforzados y verdaderos apóstoles. Este santo pontífice, al fin de su vida, hizo estribar toda la salvación del mundo en la formación que diera un clero celoso a los fieles entregados al apostolado de la palabra, de la acción y sobre todo del ejemplo. En las diócesis donde dicho Papa había ejercitado el ministerio antes de subir a la cátedra de San Pedro, daba menos importancia al censo parroquial que a la lista de católicos capaces de irradiar su fe con obras de apostolado. Opinaba que se podrían formar almas escogidas en todas las clases sociales y por eso estimaba a sus sacerdotes según los resultados que ellos, con su celo y su talento, obtuviesen en este particular. El alma de todo apostolado. Parte 4. La tarea del pastor no se limita al cuidado individual de sus fieles, sino que se entiende por derecho también a la formación de una comunidad genuinamente cristiana.
Pero si ha de cautivarse adecuadamente el espíritu de comunidad, este ha de abarcar no solo a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Una comunidad local no debe fomentar solo el cuidado de sus fieles, sino que, imbuida de celo misionero, debe preparar a todos los hombres el camino hacia Cristo. Esa comunidad local, sin embargo, tiene especialmente bajo su cuidado a los que están recibiendo instrucciones en ese caminar hacia Dios, y a los nuevos conversos que deben ser formados gradualmente en el conocimiento y práctica de la vida cristiana. El Dios hecho hombre se vio obligado a dejar sobre la tierra su cuerpo místico. De otro modo, su obra hubiera terminado en el Calvario. Su muerte habría merecido la redención para el género humano. Pero, ¿cuántos hombres habrían podido ganar el cielo sin la iglesia que les trajera la vida de la cruz? Cristo se identifica con el sacerdote de una manera particular. El sacerdote es como un corazón suplementario que hace circular por las almas la sangre vital de la gracia sobrenatural. Es pieza esencial dentro del sistema circulatorio espiritual del cuerpo místico. Si falla el sistema, queda congestionado, y aquellos que de él dependen no reciben la vida que Cristo quiere que reciban. El sacerdote tiene que ser para su pueblo, dentro de sus límites, lo que Cristo es para la iglesia. Los miembros de Cristo son una prolongación de él mismo, no solamente sus colaboradores, simpatizantes, seguidores, simple refuerzo externo. Poseen su vida, comparten su actividad, deberán tener su mentalidad. Los sacerdotes tienen que ser uno con Cristo bajo todos los aspectos posibles. Cristo, para desarrollar su misión, formó en torno a sí mismo un cuerpo espiritual. El sacerdote ha de ser lo mismo. Ha de formar en torno suyo miembros que sean uno con él. Si el sacerdote no tiene miembros vivientes, formados por él, unidos con él, su obra se reducirá a dimensiones irrisorias. Estará aislado e incapacitado. No puede el ojo decirle a la mano, no me haces falta, ni la cabeza a los pies, no me haces falta. 1 Corintios 12:21. Si Cristo, pues, ha constituido el cuerpo místico como el principio de su camino, su verdad y su vida para las almas, actúa lo mismo mediante el nuevo Cristo, el sacerdote. Si éste no ejerce su función hasta edificar plenamente el cuerpo místico, Efesios 4:12, ahí edificar significa construir. La vida divina entrará en las almas y saldrá de ellas con poco provecho. Es más, el sacerdote mismo quedará empobrecido debido a que aunque la misión de la cabeza es comunicar la vida al cuerpo, no es menos verdad que la cabeza vive de la vida del cuerpo, creciendo al par que crece éste y compartiendo sus flaquezas. El sacerdote que no comprenda esta ley de sabiduría sacerdotal pasará la vida ejercitando solo una fracción de su capacidad,
siendo su verdadero destino en Cristo abarcar el horizonte,